Insuficiencia renal. El fallo de riñón, también conocido como fallo renal, es un término utilizado para describir una situación en la que los riñones ya no pueden funcionar eficazmente. Los tratamientos pueden estar dirigidos a las causas del fallo renal o focalizarse en el reemplazo de la función renal usando stents uretrales, nefrostomía o diálisis. Objetivo: definir e identificar la insuficiencia renal, sus síntomas, tipos, métodos de prevención y su respectivo diagnóstico. Lo que necesitas saber sobre los riñones. Los dos riñones están ubicados debajo de las costillas inferiores en la parte posterior del cuerpo, arriba de la cintura. Tienen aproximadamente el tamaño del puño. Los riñones desempeñan muchas tareas importantes, como por ejemplo filtran la sangre, mantienen la cantidad correcta de líquido en el cuerpo, producen hormonas, señalan la necesidad de crear glóbulos rojos, controlan la presión arterial y ayudan al cuerpo a utilizar la vitamina D. Importancia: es necesario que al menos uno de los riñones funcione para poder vivir. Riñones sanos. Desde las arterias, la sangre fluye hacia los riñones y pasa a través de millones de pequeñas unidades de filtrado llamados glomérulos. Los glomérulos pueden distinguir la diferencia entre lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Filtran los desechos y el líquido adicional de la sangre para producir la orina. Unos tubos llamados uréteres transportan la orina a la vejiga. La sangre limpia y filtrada fluye hacia las venas y vuelve a la circulación. Problemas en los riñones. Diabetes. La diabetes es la causa más común de enfermedad renal. Es una enfermedad crónica que hace que el cuerpo no pueda controlar el azúcar. Un alto nivel de azúcar en la sangre daña los pequeños filtros en los riñones. Las personas que tienen diabetes son más propensos a filtrar pequeñas cantidades de albúmina hacia la orina en lugar de mantenerla en la sangre. Presión arterial alta. La presión arterial alta es la segunda causa más común de la enfermedad renal crónica. La presión arterial alta hace que los riñones funcionen con mayor esfuerzo. Esto puede dañar los filtros. Incluso una pequeña elevación de la presión arterial es peligrosa. Afecciones renales. La glomerulonefritis es la tercera causa más común de enfermedad renal. Generalmente está ocasionada por una infección que afecta a los glomérulos. La enfermedad renal poliquística es un problema renal hereditario. Esta es una enfermedad que provoca la formación de muchos quistes en los riñones. Obstrucciones, por ejemplo, los cálculos en los riñones. Ciertos medicamentos. Algunos medicamentos que a menudo se usan contra el dolor o la fiebre pueden ocasionar daño renal. Estos medicamentos se denominan medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno o el naproxeno. Infecciones graves o crónicas como el VIH, virus de la hepatitis C, otras infecciones virales o bacterianas de grado intenso y lesiones como accidentes y traumas. Los riñones están diseñados para mantener un equilibrio adecuado de líquidos en el cuerpo, remover los residuos y eliminar las toxinas de la sangre. Los riñones producen orina que se encarga de transportar estos productos de eliminación y el exceso de líquido. También producen hormonas que estimulan la producción de glóbulos rojos en la médula ósea y fortalecen los huesos. El término insuficiencia del riñón describe una situación en la que los riñones han perdido la capacidad de llevar a cabo estas funciones eficazmente. La acumulación en los niveles de residuos puede causar un desequilibrio químico en la sangre, que puede ser fatal si no se trata. Los pacientes con insuficiencia renal pueden desarrollar con el tiempo un recuento sanguíneo bajo o huesos débiles. La insuficiencia renal crónica puede ser causada por una variedad de enfermedades como la diabetes y con el tiempo conduce al fallo de la función renal. Otras condiciones pueden conducir a una insuficiencia renal aguda, tales como una caída en el flujo de sangre o los riñones, la obstrucción del flujo de orina o los daños causados por infecciones, ciertos medicamentos o materiales de contraste utilizados durante la toma de imágenes. La insuficiencia renal aguda puede ocurrir rápidamente y puede dejar daños permanentes en los riñones. En muchos casos ocurre en pacientes que ya están gravemente enfermos y que requieren cuidados intensivos. Síntomas. Tenemos la retención de líquidos, fatiga, sangre en las heces, falta de aliento, presión arterial alta, náuseas, somnolencia, facilidad para desarrollar hematomas, cambios en la micción tales como micción disminuida, excesiva o nula. Tipos de insuficiencia renal. La insuficiencia renal se puede dividir en insuficiencia renal aguda con las siglas IRA y en insuficiencia renal crónica con las siglas IRC. La insuficiencia renal aguda se puede dividir en insuficiencia renal aguda prerrenal, en insuficiencia renal aguda intrínseca o parenquimatosa o en
insuficiencia renal aguda postrenal o obstructiva. La insuficiencia renal aguda se define como la disminución en la capacidad que tienen los riñones para eliminar productos nitrogenados de desecho, instaurados en horas a días. La insuficiencia renal aguda ocurre cuando los riñones pierden de repente la capacidad de filtrar los desechos en la sangre. Cuando los riñones pierden la capacidad de filtración y pueden acumularse niveles nocivos de desecho y pueden desequilibrarse la descomposición química de la sangre. La insuficiencia renal aguda, también llamada lesión renal aguda, se desarrolla rápidamente, por lo general en menos de unos días. La insuficiencia renal aguda es más común en personas que ya están hospitalizadas, sobre todo en aquellas personas con enfermedades críticas que necesitan de cuidados intensivos. La insuficiencia renal aguda prerrenal. Si el volumen de orina baja de 500 mililitros al día, aunque el riñón funcione correctamente y concentre el máximo de su capacidad, no se conseguirá eliminar todas las sustancias de desecho y se producirá una retención de productos nitrogenados llamada azotemia. En cuanto a la respuesta del riñón, se desarrolla con fines compensadores y al revertir la causa, este vuelve a la situación de normalidad. Por lo general, este tipo de fracaso renal se asocia a la oliguria. Insuficiencia renal aguda intrínseca o parenquimatosa. Implica daño a nivel de la parénquima renal secundario al resultado de la actuación de diferentes procesos. El fracaso parenquimatoso engloba las siguientes entidades fisiopatológicas: la necrosis tubular aguda, las enfermedades tubulointersticiales, las glomerulopatías, la necrosis cortical y las alteraciones a nivel vascular. La necrosis tubular aguda constituye la causa más frecuente de la insuficiencia renal aguda parenquimatosa. Puede tener un origen isquémico, que es el más frecuente. La insuficiencia renal aguda postrenal u obstructiva. Aunque los riñones cumplan inicialmente bien su misión de filtrar, reabsorber y secretar, una obstrucción al flujo urinario acaba repercutiendo en estas funciones y puede llegar a ser, si es bilateral o unilateral sobre un único riñón que esté funcionando, a provocar anuria. El grado de reversibilidad es alto y la función renal retorna con rapidez a sus valores iniciales al corregirse la causa o facilitar simplemente que la orina salga. La insuficiencia renal crónica se define como la presencia de una alteración estructural o funcional renal que persiste más de 3 meses con o sin deterioro de función renal o de un filtrado glomerular, sin otros signos de enfermedad renal, independientemente del grado de fallo renal que presente. Se consideran marcadores de daño renal a la proteinuria elevada, alteraciones en el sedimento urinario, alteraciones electrolíticas u otras alteraciones de origen tubular, alteraciones estructurales histológicas, alteraciones estructurales con pruebas de imagen. Se ha descrito numerosos factores de riesgo de inicio de progresión de insuficiencia renal, que a su vez puede potenciar el efecto de la enfermedad renal primaria si es el caso. Aunque la mayoría de estos factores han demostrado más asociación que casualidad y muchas veces de forma inconstante, la coexistencia simultánea es frecuente y potencia el daño. Varios tienen mecanismos fisiopatológicos comunes, siendo la proteinuria y la hiperfiltración glomerular las más frecuentes e importantes. Diagnóstico. Existe una variedad de causas de la insuficiencia renal y la causa más sospechosa o probable determina el tipo de examen que se necesita y que mejor servirá para comprobar la causa. Con el fin de diagnosticar la insuficiencia renal, se pueden llevar a cabo los siguientes procesos. Ultrasonido renal. Este examen por imágenes utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para ver los riñones en tiempo real y generalmente es la primera prueba obtenida para examinar los riñones TAC del cuerpo. La exploración por tomografía computarizada TAC combina un equipo especial de rayos X con computadoras sofisticadas para producir múltiples imágenes o fotografías del interior del cuerpo. Este examen por imágenes se utiliza frecuentemente para obtener una visión amplia de las múltiples causas de la insuficiencia renal. Urografía por TAC o por resonancia magnética nuclear
Este procedimiento se utiliza para evaluar a los pacientes que presentan sangre en la orina, para identificar problemas en pacientes con infecciones frecuentes del tracto urinario y para el seguimiento de los pacientes con un historial de cáncer del sistema colector urinario. También tenemos lo que es la resonancia magnética nuclear del cuerpo. Este examen por imágenes utiliza un campo magnético y pulsos de radiofrecuencia para producir imágenes detalladas de los riñones. La gammagrafía renal. Durante este examen de medicina nuclear, los riñones son evaluados usando una radiosonda y una cámara gamma. Este examen puede proporcionar información sobre la función de ambos riñones, permitiendo que los radiólogos o médicos nucleares puedan ver cómo funcionan y excretan orina los riñones. También se puede llevar a cabo una biopsia renal. En este procedimiento involucra la extracción, guiada por imágenes, de una pequeña muestra de tejido renal para examinar la presencia de enfermedad. Tratamiento. Las opciones de tratamiento varían ampliamente y dependen de la causa de la insuficiencia renal. Las opciones se clasifican en dos grupos: el tratamiento de la causa de la insuficiencia renal y la sustitución de la función renal. Entre ellos tenemos los procedimientos de radiología de intervención como el stent uretral y la nefrostomía. Estos procedimientos involucran la inserción de un pequeño stent en el uréter o de un tubo conectado a una bolsa de drenaje externo. Ambas opciones se utilizan para desbloquear los uréteres y de esa forma permitir el flujo adecuado de orina desde los riñones, cuando la falta de flujo ha sido identificada como la causa de la insuficiencia renal. El stent uretral y la nefrostomía ayudan a restaurar el flujo de orina a través de los uréteres bloqueados y a devolver al riñón su función normal. Si no se puede colocar el stent, el médico realiza la nefrostomía, en la que se coloca un tubo a través de la piel dentro del riñón que está conectado a una bolsa de drenaje o a la vejiga para el drenaje interno. También como tratamiento para la insuficiencia renal tenemos lo que es la diálisis, que es un método para eliminar los materiales de desechos del cuerpo cuando los riñones no funcionan bien. En este caso tenemos dos tipos de diálisis, que son la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Ambos procedimientos cumplen la función de eliminar los desechos y el exceso de líquido de la sangre y por lo tanto sustituyen algunas funciones renales. La diálisis peritoneal implica colocar una sonda, también conocida como catéter, en la cavidad abdominal y es llenado de líquido limpiador, también conocido como solución de diálisis. Esta solución contiene un tipo de azúcar que saca el desecho y el líquido excedente. Tanto el desecho y el líquido pasan los vasos sanguíneos a través del peritoneo hasta llegar a la solución. Luego de un periodo de tiempo determinado, la solución y el desecho se drenan y se descartan. En el caso de la hemodiálisis, una máquina realiza la función de los riñones y la sangre limpia se devuelve al paciente. Para el tratamiento de la insuficiencia renal, el trasplante de riñón es la forma más completa y eficaz de sustituir la función renal. En este caso, un trasplante renal es una operación para colocar un riñón sano en el cuerpo, en el cual el riñón trasplantado asume la función de los riñones deficientes. Conclusión. La insuficiencia renal es una enfermedad que no tiene cura, pero que puede ser controlada por diversos procedimientos médicos, no siendo así si la persona afectada es sometida a la cirugía de trasplante de riñón, donde el riñón con falla funcional es sustituido por un riñón en buen estado, proporcionándole al cuerpo una estabilidad fisiológica.